Shalom, muy buenas tardes para mí, buenos días tal vez o buenas noches para usted. Estamos muy felices de estar nuevamente con nuestro canal Las Raíces Hebreas de la Fe, con el programa del mismo título, Las Raíces Hebreas de la Fe, porque es un tema tan importante, porque no hay nada mejor que entender la Biblia, entender la palabra de Dios desde su original hebreo. Hay un pasaje muy significativo que es, diríamos, la declaración de fe del pueblo judío, que es un pasaje que necesitamos conocerlo, aprenderlo, practicarlo, y es Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, que vamos a analizar para después, antes de terminar nuestro programa, ver cómo Yeshua enseñó este mismo pasaje, comprobando que él conocía, enseñaba y practicaba la Torá. Vamos a ver el texto. Oye, Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, dice en la versión Reina Valera en español, pero en hebreo tiene una connotación mucho más profunda. En hebreo es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, oye, Israel, el pueblo de Dios, que en este caso es todo creyente en Yeshua, no solamente el pueblo de Israel, sino todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías y lo vive de acuerdo a las enseñanzas de la palabra. Y Adonai Echad, en el hebreo antiguo, implica Adonai, nuestro Dios, nuestro Señor, es Echad, unidad. Acá está traducido como uno. En muchas otras versiones, tanto cristianas como judías, está traducida como uno porque lo toman del hebreo moderno, donde han transformado la palabra Echad, el significado de la palabra Echad, de unidad, lo han transformado en uno único, pero la versión antigua es la más cercana al original, y allí dice Adonai es unidad, Echad, unidad, y en ese Adonai es unidad podemos ver claramente que se está refiriendo a Abba, el Padre, Yeshua, el Mesías, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en una unidad, en un Echad. Y si usted lo analiza a fondo, esto lo hemos enseñado en alguna oportunidad anteriormente, la palabra Trinidad no aparece en toda la Biblia, en ningún idioma. Es Echad, es unidad. Y sigue diciendo, y amarás a Adonai tu Elohim, Adonai tu Dios, de todo tu corazón, con todo tu lev, corazón, amarás al Señor. Y corazón aquí implica mente, implica pensamientos, implica voluntad, con todo tu ser, diríamos, amarás a Adonai tu Elohim con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué palabra? La Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia, que no son otra cosa que la Torá escrita, la Torá dada a Dios por Moisés en el monte Sinaí. Esa palabra que es palabra de Dios y que nos habla, nos enseña, nos ministra. Y sigue diciendo, y la repetirás a tus hijos.
Padres, atención, aquí hay una responsabilidad de parte de Dios para cada padre y para cada madre. Enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque es vital que las próximas generaciones, hijos, nietos, bisnietos, conozcan, aprendan y vivan la palabra de Dios en una relación, siempre lo decimos, no una religión, sino una relación íntima con el eterno Adonai. Y hablarás de ellas estando en tu casa, dentro de casa, pero también andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vale decir que según Dios nos está diciendo aquí a través de Moshe, debemos estar involucrados en la palabra de Adonai en todo momento, memorizándola, poniéndola en nuestro corazón, en nuestro ser, enseñándola a las generaciones siguientes y viviéndola. Y las atarás como una señal en tu mano. No es que tengas que tener una cintita o una cajita de cuero con la palabra de Dios. No se trata de eso, se trata de que en tus manos, en tus fuerzas, en todo lo que hagas, tiene que estar centrada la palabra de Adonai. Y como frontales entre tus ojos, en tu mente, en tu cabeza, en tu cerebro, como algo vital para vivir cada día. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está hablando de la mesusa, la palabra de Dios dentro de ese cofrecito, para que al entrar y al salir, no como un gesto de idolatría, de tocarla, sino para tener en cuenta que salgo de mi casa, salgo con la palabra de Adonai. Vuelvo y entro a mi casa, entro con la palabra de Adonai. Y es interesante, como dije hace un momento, cómo el Mesías Yeshua, el Señor Jesús, conocía la Torah, conocía la palabra y específicamente esta palabra. Vamos a buscar Mateo 22, 36 al 40. Mateo, Matillahu por su nombre hebreo, donde leemos lo siguiente. Leemos desde el 34 para entender mejor el contexto. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar Yeshua a los fariseos, a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la Torá, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Aunque aquí dice la ley, acordémonos que hemos enseñado que la palabra ley no es una muy buena traducción. La palabra correcta es Torá, que significa instrucción para la vida. Y en el 37, Yeshua le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿De dónde sacó Yeshua esto? Porque Yeshua conocía la Torá, enseñaba la Torá. Él era la Torá viviente. Él participó en la antigüedad con el Padre, en la creación. Él fue esa palabra hablada con la que Dios creó todo lo que existe. Por eso Yohanan, en su primera parte del libro, en sus primeros versículos, dice: en el principio, en el Bereshit, en el Génesis, en el principio de la creación, era Dios. Y la palabra Davar, Torá, era con Dios. Todo lo que fue hecho por la palabra, por la Davar, por la Torá. Y sin él,
nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Ese Yeshua que participó como palabra hablada del Eterno, de la creación, es el mismo que vino a ser el Mesías para traernos la enseñanza de cómo vivir y de morir por nosotros, para darnos redención, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Por eso Yeshua contesta con esta palabra que él conocía y que él enseñaba, y en el verso 38 agrega: este es el primer y grande mandamiento. La palabra hebrea para mandamiento, mitzvot, lo hemos enseñado también. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está tomado de Levítico, Vaikra por su nombre hebreo, capítulo 19, verso 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto, mis queridos, nos muestra, nos confirma, mejor dicho, que Yeshua conocía, enseñaba y practicaba la Torá. Incluso en Mateo 5:17 él dice: no penséis que he venido para abrogar o para anular o para cancelar la Torá o los profetas, o sea, el Tanaj, la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, no he venido para anular o cancelar, sino para cumplir. Y cumplir dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder del Espíritu Santo en nosotros para vivir, porque ese es el manual de instrucciones de Dios para nuestra vida. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Si usted, no sé si lo puede ver, no sé si puede alcanzar a ver que hay letras hebreas en mi anillo. Es allí donde está escrito en hebreo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es unidad. Y esa unidad que Él tiene en sí mismo, en Abba, Yeshua, Ruach HaKodesh, la quiere tener con nosotros, insisto, en esa relación íntima y en esa vivencia que Él quiere darnos para que vivamos cada día de nuestra vida. Esto es lo que enseñamos en nuestro programa de hoy. Si usted quiere conocer más, estudiar en nuestra universidad, en la pantalla está la información. Comuníquese, escríbanos, llame por teléfono para que le den la información necesaria para que usted pueda inscribirse y estudiar y capacitarse, ya sea para tener conocimiento como para prepararse para servir mejor al Eterno Adonai, como pastor, como rabino, como ministro, como maestro. Nuestros cursos están aprobados por el Departamento de Educación de la Florida y los títulos están también aprobados por el Departamento de Educación de la Florida. Comuníquese con nosotros. Y nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Shalom, y que todas las bendiciones del Eterno Adonai sean con usted, su familia y su congregación. Amén.